Tema 6. La actividad industrial y sus repercusiones espaciales. La actividad industrial. La industria ocupa una posición intermedia entre la actividad extractiva, con la obtención de materias primas del suelo, y las actividades de servicios que se destinan a distribuir los bienes producidos o a procurar servicios a la población. La transformación de materias primas abarca una serie de fases hasta llegar al producto final. Primero, las industrias básicas o de cabecera que realizan una primera transformación de las materias primas, como puede ser la siderurgia, las refinerías, industrias agroalimentarias, etc. En segundo lugar, las industrias de bienes intermedios que obtienen productos semielaborados. Y en tercer lugar, las industrias de transformación, en las que se subdividen industrias de bienes de equipo, con fabricación de maquinaria e instalaciones, e industrias de bienes de consumo, con producción de mercancías para la población. La industria también se clasifica según el peso o volumen de las mercancías empleadas. Primero están las industrias pesadas, como la producción naval, siderúrgicas, etc. Segundo, las industrias semipesadas, como serían las del automóvil. Y en tercer lugar, las industrias ligeras, calzado, alimentación, etc. Evolución de la actividad industrial. La producción de bienes en la etapa preindustrial. Antes de la industrialización, la producción de bienes se realizaba en los talleres de los artesanos, siendo una actividad que exigía mucha mano de obra y mucho esfuerzo, que trabaja con fuentes de energía naturales donde en conjunto las condiciones laborables eran precarias. Los talleres estaban organizados bajo el régimen gremial, con un maestro artesano que controlaba y organizaba el trabajo a la vez que enseñaba a sus aprendices. El rango intermedio era el de los oficiales. Con la llegada de la producción industrial a gran escala, los talleres tradicionales no pudieron competir y la gran mayoría tuvieron que desaparecer, quedando los artesanos integrados en la mano de obra que exigía la nueva industria. Los que resistieron lo hicieron como pequeñas empresas familiares. La revolución industrial. La revolución industrial supuso un hito en la historia humana, solo comparable a la época en que el hombre dejó solo de recolectar y se convirtió en agricultor y ganadero, pasando del nomadismo al sedentarismo. Entre el siglo XVII y XVIII, una serie de factores favorecieron la aparición del maquinismo, destacando 1. La acumulación de capital procedente de los grandes beneficios comerciales, industriales, mineros y financieros. Y 2. La liberación de la fuerza de trabajo en los lazos que les unía a la tierra y a la producción artesanal. Tampoco se puede estudiar esta revolución sin ver su interrelación con otras revoluciones simultáneas con las que interrelaciona. En primer lugar, la mayor productividad del campo fue un estímulo para la revolución industrial, con nuevas técnicas de mecanización, selección de cultivos y liberación de mano de obra campesina. Y en segundo lugar, la revolución agrícola favoreció el despegue de la industrialización, con suministro masivo de productos de campo a la ciudad, que lleva consigo un éxodo rural a la vez. En tercer lugar, la revolución de los transportes favoreció el comercio internacional. La máquina de vapor de Watt desarrolló el ferrocarril y la navegación, reduciendo las distancias en el tiempo. Y en cuarto lugar, el incremento de los alimentos y su mayor accesibilidad favoreció igualmente la revolución demográfica, o el ciclo de aceleración, a la vez que se concentra la población en las ciudades, haciendo su aparición los barrios obreros. Al mismo tiempo, aparecen las ideas liberales y una nueva burguesía que arrincona definitivamente los sistemas feudales. Aparece una nueva conciencia con un principio de no intervención del Estado, o el laissez-faire, el predominio de la libertad individual en el juego de la oferta y la demanda, y una competencia que favorece la aparición del capitalismo industrial. La aparición del maquinismo se ha visto como el elemento clave de esta revolución, que ha sido dividida en tres en función de los avances técnicos que se desarrollan. La primera revolución industrial. Comienza en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII
y supuso un largo periodo de crecimiento económico sostenido gracias a, primero, las mejoras técnicas que se estaban produciendo, sobre todo en el campo de la industria textil, con la aplicación de energía hidráulica en las operaciones de batanado, el telar y la tejedora. Segundo, irrumpió con toda su fuerza la maquinaria de vapor o la máquina de vapor, lo que supuso un salto en la producción a una escala superior. En tercer lugar, se condicionó la localización de la industria concentrándose alrededor de las fuentes de carbón, que se convirtió en el símbolo de esta etapa, como fuente de energía y como materia prima imprescindible para la producción de acero y la fundición de hierro de los altos hornos. En cuarto lugar, un crecimiento masivo de la producción estimulado por la creciente demanda de productos elaborados. Y en quinto lugar, nace la especialización y división del trabajo, base de la creciente productividad y el desarrollo del industrialismo. Fue necesaria una fuerte inversión de capital, lo que propició el nacimiento de una nueva burguesía industrial integrada por los dueños de las grandes fábricas, que provocan la desaparición de los pequeños talleres artesanales. Este naciente sistema es el capitalismo industrial, ya que la industria será un nuevo centro de producción del capital al que estará asociado la banca. Las condiciones de vida del mundo rural provocan un éxodo rural, incorporándose al trabajo industrias con largas jornadas de trabajo y una baja calidad de vida. Al incorporarse demasiada mano de obra, se imponen condiciones abusivas por parte de los patrones y se producen fuertes contrastes en las clases sociales, construcciones institucionales de la burguesía frente al hacinamiento y polución en los barrios del proletariado. La segunda revolución industrial comienza a darse en el siglo XIX, también en Inglaterra, pero también a otros países, y se caracterizó por las nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo, y los nuevos métodos de trabajo, el montaje en cadena y la automatización. Podemos hablar de una serie de características principales de este periodo. La primera es la versatilidad de la electricidad. Esto favoreció la autonomía de la localización de las empresas, ya que no es necesario que se instalen junto a las fuentes productoras de energía, y también provocó la revolución de los transportes y las comunicaciones, con el telégrafo, radar, radio, televisión. En segundo lugar tenemos el uso del petróleo, que hace nacer una nueva industria, no solo como fuente de energía, sino como materia prima, y en consecuencia una nueva industria derivada del mismo, plásticos, fibras artificiales, etc. El triunfo del automóvil, gracias a derivados baratos del petróleo, revoluciona los transportes con la proliferación del autobús, cambio del ferrocarril de vapor a diésel o eléctricos, avance de la aviación y sector naval, que favorecen toda una nueva industria de transformación a su alrededor: vidrio, caucho, cables eléctricos, acero, metales, etc. En tercer lugar tenemos la nueva organización empresarial, en la que nace la producción en cadena y racionalización de la producción en serie. Nace la Organización Científica del Trabajo de Taylor, que según él, el hombre es controlado en su trabajo en todos sus tiempos y se le obliga a producir más. Y en cuarto lugar tenemos el crecimiento de monopolios comerciales e industriales, que promueven una mayor concentración industrial de los medios empresariales de producción y distribución con el único fin de aumentar sus beneficios. La pequeña empresa no desaparece, pero queda supeditada al trabajo subcontratado por las grandes empresas. Con el fin de controlar todo un sector, aumentar las ganancias y eliminar la competencia, aparecen los holdings, que son agrupaciones de empresas con una política financiera común que conservan independencia jurídica y financiera. Los trusts, que son agrupaciones de empresas homólogas que pierden al unirse su autonomía financiera, técnica y comercial. Tratan de hacer desaparecer las empresas homologadas y monopolizar el mercado. Y por último, los cártel, son empresas que mantienen su independencia jurídica con el compromiso de limitar entre ellas la competencia en el mercado. La tercera revolución industrial. Hacia el año 1973, la crisis del petróleo mostró el agotamiento del sistema imperante y la necesidad de cambiar de nuevo el proceso productivo.
se produce una crisis económica, pero también social, con importantes consecuencias como son la reducción de la tasa de crecimiento y el considerable incremento del déficit público por el coste del estado del bienestar. Se busca una salida para recuperar los márgenes de beneficio perdidos y se consigue a través de, primero, una automatización flexible que trajo consigo la deslocalización de la producción y la subcontratación de tareas. Segundo, un cambio de tecnología desarrollándose la electrónica, la energía nuclear, la cibernética, la navegación espacial, la informática, etc. Tercero, una disminución de la mano de obra directa como consecuencia de la automatización de las fases de producción. Cuarto, un aumento de los trabajadores industriales indirectos, administradores, aseguradores, publicitarios, diseñadores, etc. Quinto, una estrategia global favorecida por los grandes medios de transporte y la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo e implantar una industria. Y sexto, un progresivo uso de las TIC, que ha permitido la globalización del mundo empresarial. La estructura industrial. La estructura industrial comprende dos escalas: la microeconómica, que tiene en cuenta el funcionamiento interno de una empresa, y la macroeconómica, que estudia la relación que se establecen entre las empresas. Componentes básicos de la estructura industrial. El cambio de la producción artesanal a la industrial trajo consigo la especialización de las unidades de producción o empresas y un crecimiento de ramas o subsectores productivos. En la estructura industrial son básicos la empresa y sus establecimientos industriales, los subsectores productivos y los elementos productivos. La empresa industrial. La empresa es la unidad jurídica y económica de producción encargada de integrar los diferentes elementos, materias primas, mano de obra, energía, capital, tecnología, etc., en el proceso productivo, siguiendo las directrices de una política concreta encaminada en unos casos a la obtención del mayor beneficio posible y en otros a objetivos de carácter social. Hay muchas variables para definir una empresa: el tamaño, el subsector de producción, las características de los factores productivos, etc. Tipos de empresas. Podemos distinguir inicialmente entre la pequeña empresa, cada vez más en auge en la actual situación económica, que se adapta mejor a las situaciones estratégicas empresariales, y las grandes empresas, mucho más complejas y divididas en departamentos, cada uno con sus respectivas funciones y que pueden adoptar diferentes formas jurídicas. En primer lugar tenemos la sociedad colectiva, donde varios socios aportan capital y trabajo y responden con su patrimonio en caso de quiebra. En segundo lugar tenemos la sociedad en comandita, que son dos clases de socios. Unos responden con todo su patrimonio y otros solo con su capital aportado. En tercer lugar, la sociedad limitada, donde los socios solo responden con el capital con el que participan. En cuarto lugar, la sociedad anónima, que es una clara división entre capital y dirección de empresa. El capital se obtiene mediante emisión de acciones y la dirección de empresa es ejercida por un consejo de administración que responde ante su junta de accionistas. Es el más representativo del sistema capitalista y el que ha permitido la financiación de un sistema en expansión. Y en quinto lugar está la sociedad cooperativa, donde tiene como principal finalidad fomentar la economía de sus miembros, que pueden trabajar en ella o solo aportar capital. Las empresas pueden ser asimismo públicas o privadas e incluso mixtas, según la procedencia de los fondos que suscriben el capital. Si son fondos públicos, hablaremos de empresas públicas. El establecimiento industrial es la unidad técnica de fabricación y lugar donde se plasma la actividad industrial. Una empresa puede tener uno o varios establecimientos. Podemos hablar de en un primer bloque, establecimientos monoplanta. En un mismo espacio geográfico se reúnen todas las funciones de fabricación, oficina, almacén e incluso delegación comercial. Frente al ahorro de costes de transporte entre diversas funciones, tienen la desventaja de la abultada concentración de mano de obra que dificulta la gestión y coordinación. Se localizaban junto a los yacimientos de materias primas o junto a los mercados,
donde se consumía o comercializaba la producción. Y en un segundo bloque tenemos los establecimientos multiplanta, donde se descentralizan las distintas actividades, normalmente la producción industrial en lugares más alejados, con menos requisitos medioambientales, y las áreas de gestión y comercialización en las grandes ciudades, donde se necesita un contacto más directo con los proveedores y clientes. Se asegura la perfecta coordinación gracias a las tecnologías de comunicación. La localización de los establecimientos hoy en día está más en función de las ventajas comparativas entre los posibles lugares de instalación que de la mejor situación del mercado de consumo que le pretende abastecer. Subsectores productivos de la industria. Según la actividad que desarrolle una empresa, se agrupará junto a otras que desarrollen una actividad similar en una determinada rama o sector de actividad, donde las empresas tendrán una afinidad respecto a materias primas, técnicas empleadas, cualificaciones profesionales que exigen y productos obtenidos. El siguiente gráfico muestra los principales sectores de la industria moderna. Los elementos productivos de la industria. La mano de obra son los recursos humanos tanto directos como indirectos que emplea la industria para producir bienes. Son directos los puestos de trabajo que producen materialmente los bienes e indirectos los complementarios de los anteriores, como los de diseño, control, seguridad, técnicos, etc. Con la revolución industrial, una mano de obra que controlaba todos los aspectos de la producción se transformó en una mano de obra que se aislaba y se centraba solo en uno de ellos, en un proceso conocido como especialización, que conseguía un mayor rendimiento de cada trabajador y una mayor producción en conjunto. El capital es el conjunto de bienes que se emplean en la producción de otros bienes. Se pueden distinguir dos tipos. 1. El capital fijo, que es el que responde a los bienes duraderos, como por ejemplo las instalaciones, las carreteras, etc. Y 2. El capital circulante, que es el que se consume en el desarrollo de las actividades, como por ejemplo los salarios, la energía, etc. En un inicio, el capital necesario para impulsar la actividad industrial procedía de emprendedores particulares que decidían emplear su dinero y su fuerza de trabajo en la creación de una empresa. Posteriormente, las grandes inversiones de capital que se hacían necesarias debido a la evolución de las fuentes de energía y de los medios de producción hizo posible que una única persona fuera capaz de reunir todo el capital necesario, por lo que se constituyeron grandes sociedades industriales que llegaban a manejar y determinar los mercados y la economía de los territorios. Otro paso más en busca del máximo beneficio fue el de crear una bolsa de capital al margen de la propia dirección de la empresa, lo que permitía diversificar el capital al desligarlo de una actividad en concreto y posibilitando su uso en varias, a la vez que permitía la participación de un número más abierto de inversores. Los estados también han intervenido dentro de este tejido con la creación de empresas públicas que tienden a equilibrar este sistema basado en la rentabilidad y el beneficio y hacer llegar servicios básicos y necesarios a toda la población. La tecnología es el conjunto de conocimientos y medios que se emplean en la industria para mejorar el rendimiento de la producción. Desde los inicios, uno de los factores que más ha influido en la capacidad de las industrias para producir bienes es la automatización mediante la introducción de diferentes tipos de máquinas que han ido evolucionando a lo largo de la historia y que lo siguen haciendo a un ritmo acelerado. Con ellas no solo se consiguen mayores rendimientos que la fuerza manual, sino también una producción uniforme, incluso con los productos más complicados. Cabe destacar que para la evolución tecnológica es determinante la investigación científica. Desde el punto de vista geográfico, también se tienen en cuenta las ventajas comparativas de un lugar con respecto a otro, que pueden contrarrestar mediante ventajas competitivas a tener en cuenta por las empresas a la hora de decidir su ubicación en uno u otro lugar. Los procesos de reestructuración de la estructura industrial. De unos modelos económicos que defendían la libre competencia, el funcionamiento real del sistema liberal, para conseguir la máxima rentabilidad y el mayor beneficio,
Se desarrolla con la concentración de grandes emporios industriales que centralizan el capital, controlan el mercado, reducen la competencia y sobreviven aprovechándose de esta situación de ventaja. Estas empresas funcionan a modo de holdings, trust o cártels, especialmente en aquellos sectores que requieren altas inversiones como la química, el petróleo, etc. Y llegan a convertirse en entidades que no solo influyen en los sectores industriales, sino también en el resto de ámbitos económicos hasta llegar a los políticos que dependen de ellos. Estas empresas, en busca de nuevos mercados en los que venden sus productos y unas condiciones más ventajosas en lo que se refiere a la implantación industrial y el consumo de mano de obra, entre otros, producen una deslocalización industrial al llegar a otros países, generalmente menos desarrollados y más permisivos en materia de contaminación, condiciones laborables, etc. En ocasiones esta deslocalización es total, convirtiéndose realmente en una relocalización, en otras es también parcial, conservando la sede en el país de origen. Otro hecho a mencionar es la fragmentación de la producción y la subcontratación a empresas externas de algunas de las tareas que antes realizaba la propia empresa. Así se establece un escalón inferior formado por empresas de menor tamaño que en el tejido empresarial quedan subordinadas a las de mayor tamaño. En general, la rentabilidad empresarial ha aumentado gracias a los siguientes puntos. 1. Vulneración de los derechos de los trabajadores, especialmente en la pequeña empresa. 2. Reducción de costes de fabricación. 3. Reducción del precio del suelo para la implantación de la industria. Y 4. Reducción de inversiones en capital fijo. Las repercusiones espaciales del hecho industrial. Es una de las cuestiones de mayor interés desde el punto de vista geográfico. El lugar de ubicación de las instalaciones fabriles, donde se realizan las diversas fases de procesos productivos, obedece a decisiones tomadas por los organismos públicos y privados, pero estas decisiones tienen múltiples condicionantes. En primer lugar, la industria es un subsistema dentro de la organización global de un territorio y debe coordinarse con otros subsistemas como la vivienda, la distribución comercial, etc. Y por otro lado, la estructuración espacial de la industria depende de características que afectan a la diferente naturaleza de sus unidades productivas. Por ello, cada industria se organiza de acuerdo a múltiples factores: materias primas consumidas, nivel tecnológico, relación con otras industrias, tamaño de planta, etc. El resultado es un espacio concreto donde se localizan las diferentes unidades de producción que, agrupadas entre sí, constituyen un determinado paisaje industrial. Factores tradicionales de localización industrial. Es complejo tratar de establecer los condicionamientos que han influido en la actual ubicación de las industrias, ya que obedecen a múltiples factores económicos, sociales y políticos, los cuales son diferentes según el país, el nivel tecnológico, el tipo de industria, la capacidad organizativa de las empresas o el mismo ambiente socioeconómico y político. Además, la ubicación actual obedece a circunstancias del pasado que nada tienen que ver con las realidades existentes hoy en día, pero sí con el valor de los activos emplazados en un lugar concreto en la actualidad. Dado que el empresario busca el mayor beneficio posible, debe valorar el coste de los posibles desplazamientos de las industrias, coste de transporte, factores medioambientales, etc., que pueden pasar factura a medio o largo plazo. En el siguiente esquema podemos ver la influencia de los diversos factores sobre la localización industrial. Influencia de los medios de transporte y comunicación. Estos determinan la posibilidad de entrada en la fábrica de las materias primas y combustibles que necesita para desarrollar su actividad, así como la salida del producto final elaborado hacia los puntos de consumo o hacia otras fábricas. Encontrarse en un punto geográfico bien comunicado y disponer de medios de transporte eficientes hace más dinámica el conjunto de la actividad industrial en relación con sus propias necesidades de entrada y salida de materiales y productos elaborados respectivamente. Evolución. Antes de la llegada del ferrocarril
y antes de los vehículos terrestres y el medio aéreo, el transporte estaba condicionado por la escasez de infraestructuras y el mayor volumen de productos que transportaba a través de ríos y mares, con lo que las industrias se acumulaban en las cercanías de estos elementos naturales. En la actualidad, con todos los medios de transporte existentes y la gran dotación de infraestructuras que permite su modalidad, la industria encuentra un tejido más amplio donde poder instalarse. La influencia de las fuentes de energía. Toda industria necesita de una fuente de energía en base a la cual desarrollar su proceso industrial. Por esta razón, y dependiendo de cuál sea la fuente o combustible necesario, es conveniente, por razones económicas de explotación, encontrarse lo más cerca posible de ésta o minimizar al máximo los gastos de transporte que tengan que asumirse. Evolución. Si bien en un primer momento se empleaba carbón como principal fuente y era problemático y costoso su transporte, lo que hacía que las industrias se localizaban en las cercanías de los yacimientos. La aparición de otras energías alternativas más versátiles, como primero el petróleo y luego la electricidad, supusieron una mayor flexibilidad y una menor dependencia de los condicionantes impuestos en un inicio por el carbón, lo que permitía una mayor deslocalización de la industria. Las influencias de las materias primas. Algo parecido sucede con la necesidad de materias primas. Dependiendo de su naturaleza, cuanto más grande sea la dificultad para su transporte, más altos serán los gastos que lleven asociados, con lo que atraerá a la localización industrial hasta las áreas cercanas a su fuente de aprovisionamiento. Evolución. En este sentido, junto con las mejoras en los transportes y las comunicaciones, el conocimiento de nuevas técnicas de conservación ha supuesto una menor dependencia y, por tanto, cercanía de las fuentes de aprovisionamiento que antes de su producción eran imposibles. Por ejemplo, ahora resulta posible la deslocalización de las empresas de transformación de productos agrarios, ya que anteriormente los productos que utilizaban como materia prima no resistían un transporte prolongado. Como resumen final, la industria pesada, que utiliza materias primas de mucho tonelaje, se localiza en los lugares próximos de su extracción, como la siderurgia, industrias de la madera o del cemento. En otros casos, la necesidad de tratamiento previo de muchos minerales aconseja igualmente su instalación en estas zonas de extracción, al igual que las empresas de transformación de productos agrarios, que aconsejan su transformación y conservación in situ. La influencia de la mano de obra. En la ubicación de la industria, además de la necesidad de materias primas y fuentes de energía, influye en la necesidad de capacidad de trabajo que requieren los procesos industriales. Las características propias de esta mano de obra, como su formación, su especialización, su disponibilidad, sus derechos, etc., junto con la propia valoración de su coste por parte de la organización industrial, determinan y condicionan su integración dentro del sector y pueden actuar como foco de atracción o de alejamiento de la localización industrial. Evolución. Si en un primer momento de la revolución industrial la concentración de la mano de obra era un factor de atracción de la industria, al disponer de una baja movilidad asociado con el bajo nivel de los transportes y de las vías de comunicación, en la actualidad, mejoradas las comunicaciones y el transporte, la mano de obra es dinámica y versátil, desplazándose hacia las regiones industrializadas en lugar de que éstas lo hagan hacia grandes núcleos de población. La influencia del capital es otro factor importante, debiendo distinguir entre el capital fijo y el circulante, ya que el primero tiene mayor trascendencia, puesto que una inversión ya realizada en una determinada zona geográficamente supone un factor de atracción para nuevas industrias y el empresario puede aprovecharse más fácilmente de las economías externas propias de la concentración industrial. La influencia del mercado. La atracción locacional del mercado es muy importante en aquellas empresas en las que el coste de transporte de los productos terminados es una parte importante de los costes. La proximidad del mercado tiene otras ventajas suplementarias, como facilitar el contacto personal entre el productor y consumidor, y si éste se encuentra en una aglomeración industrial, puede aprovechar para encontrar materias primas o restos de otras industrias afines
que le sirvan para su propia producción, abaratando los costes de transportes del nuevo al aprovechar el viaje de vuelta. Por último, la proximidad a una gran población supone no solo un gran lugar de consumo, sino también un mercado laboral que supone una reserva de mano de obra variada. Para muchos, la proximidad de la industria a la ciudad ha sido la norma de la industria moderna, haciendo buena la identidad del binomio industrialización-urbanización. La influencia de la intervención de las instancias institucionales. La intervención gubernamental puede resultar decisiva, tanto fomentando la industrialización en áreas concretas como favoreciendo su desaceleración, pudiéndolo hacer, en primer lugar, de forma directa, cuando las razones estratégicas, económicas y sociales así lo aconsejan, como fábricas de municiones y armas regulados por razones de seguridad, o cuando se trate de reducir los desequilibrios regionales que el propio mercado produce, fomentando la construcción de emplazamientos industriales mediante acondicionamientos de suelo, de industrias, construcción de infraestructuras, transportes, etc. Y en segundo lugar, de forma indirecta, con la concesión de préstamos a bajo interés, exención de impuestos, subsidios, alquileres reducidos. Se ha utilizado un doble sentido, tanto para incentivar como para reducir. La intervención de estas instancias ha sido un factor de relativa repercusión, ya que normalmente es el propio mercado el que modela el paisaje industrial, pero es cierto que algunas realidades concretas no podían explicarse sin la existencia de estas intervenciones. La influencia de otros factores. Existen factores ambientales de atracción o rechazo de una planta industrial en función de los residuos que generen las industrias, que provocan rechazo y oposición de algunos grupos, sobre todo cuando se instalan plantas contaminantes cerca de núcleos urbanos, regiones naturales frágiles o de especial interés para su conservación. Por último, la importancia de la investigación supone un factor muy a tener en cuenta, ya que la fabricación de muchos bienes dependen de la investigación científica, y existe mucho capital dispuesto en invertir grandes cantidades en ello, lo que conlleva que la investigación científica puede convertirse en un factor de localización de primer orden. Las nuevas pautas de la organización espacial de la industria. Las últimas tendencias locacionales ponen de manifiesto un carácter más descentralizador de la industria, lo que indica que se está modificando el tradicional modelo de concentración industrial por otro más disperso y descentralizado, si bien ambas tendencias siguen coexistiendo según el tipo de industria de que se trate. Ya hemos visto cómo desde comienzos de la revolución industrial influyeron muchos factores como la disponibilidad de la energía, las materias primas, el tipo de transporte, etc. Sin embargo, muchas de las ventajas iniciales de la concentración están desapareciendo e incluso invirtiendo su sentido, y muchos inconvenientes explican que muchas empresas busquen actualmente una localización alejada de la gran ciudad. En primer lugar, el precio del suelo industrial en las grandes ciudades se ha disparado, provocando el alejamiento. En segundo lugar, la competencia entre las industrias eleva los precios de las materias primas y otros factores. Y en tercer lugar, la concentración de la mano de obra incrementa su capacidad organizativa y reivindicativa. Cuando las dimensiones de las regiones industriales sobrepasan ciertos límites, se produce la congestión, sobre todo del transporte, y la prestación de servicios se hace más costosa. Esto se traduce en fenómenos de descentralización hacia los suburbios, hacia ciudades más pequeñas e incluso en la actualidad hacia países subdesarrollados que se llevan una parte importante de la industria de los países ricos. Los modelos organizativos y territoriales de la industria. La organización espacial en la fase del primer despegue industrial. Tradicionalmente, la rígida estructura gremial, según sus oficios, se agrupaba en barrios en torno a los mercados que se constituían en las ciudades. Con el despegue de la revolución industrial, los siguientes factores fueron determinantes en la organización espacial de la industria. El primer factor, donde las fuentes de energía y las materias primas fueron factores atrayentes en los inicios,
por lo que la primera industria se agrupaba cerca de los grandes yacimientos, especialmente de carbón, así como de canales de agua, debidos a ser en sí mismos una vía de comunicación, un recurso para aquellas empresas en las que se requería y desgraciadamente un vertedero de posibles residuos. En segundo lugar, las vías de comunicación. Antes del desarrollo del transporte por carretera fue clave el ferrocarril, por lo que la industria tendió a desplegarse en sus cercanías. Y en tercer lugar, el mercado de consumo. También antes de los avances en los transportes, era atractiva la cercanía a los puntos en los que se vendían los productos, especialmente para la industria ligera, lo que provocó un gran crecimiento urbano en la misma medida en que se abandonaba el campo. La polarización y concentración industrial en la ciudad. El modelo fordista. Cuanto más avanzaban los procesos industriales, más fuertes eran sus necesidades y por lo tanto mayores inversiones necesitaba, por lo que el protagonismo del capital fue en aumento. A medida que este fue más grande, más necesario era estar cerca de los grandes centros de capital en que se habían convertido las ciudades. Asimismo, esto era estar cerca también del mercado de consumo y aprovechar las infraestructuras existentes, con lo que las ventajas de la localización industrial consistieron en esta época en ocupar los ámbitos próximos a las grandes ciudades. Por esta razón, en torno a ellas se crearon grandes complejos industriales, formados por un conjunto heterogéneo de empresas que se aglutinaban por razones funcionales, como la cercanía a un puerto, la cercanía a un yacimiento de hulla o la proximidad a una gran urbe. La distribución en las zonas de influencia de la ciudad se realizaba siguiendo un criterio. En primer lugar, en el centro se agrupaban los órganos directivos de las empresas y demás departamentos técnicos y de servicios en edificios urbanos. En segundo lugar, en las proximidades al centro, con vías bien comunicadas con respecto a este, se instalaban las pequeñas industrias productoras de bienes de consumo. Y en tercer lugar, más alejadas del núcleo urbano, se encontraban los polígonos industriales, donde se instalaban las industrias de base que aprovechaban otro tipo de circunstancias favorables, como son las comunicaciones con la propia ciudad y también con las del entorno. La reorganización industrial tras la crisis del modelo anterior. Tras la crisis de los años 70 se produce un proceso de transformación de las estructuras productivas a escala internacional. La recuperación se inicia simultáneamente a la innovación tecnológica y la revolución de las telecomunicaciones junto a la mejora de los transportes, que se traduce en la descentralización productiva. Se pasa de una producción en masa, donde las empresas realizan todas las actividades, a una producción en red, con conexiones de todo tipo, tanto entre las unidades de producción de la propia empresa como entre diferentes empresas, buscando siempre la reducción de costes y la flexibilidad. En este proceso se produce la ruptura del esquema de la concentración urbano-industrial de la etapa anterior y se sustituye por un modelo mucho más descentralizado que da lugar a tres fenómenos diferentes: la reorganización de la industria en la ciudad, la industrialización creciente de las zonas rurales y la industrialización de los países periféricos. La reorganización productiva de los espacios urbanos. Las desventajas de las economías de aglomeración son: 1. Aumento de costes de suelo, impuestos, mano de obra, etc. 2. Saturación del espacio urbano y de las vías de comunicación. Y 3. Empeoramiento de las condiciones de vida debido al aumento de la contaminación. Influyen para que en la actualidad haya una tendencia hacia la economía de desaglomeración. Mientras que la ciudad se está convirtiendo en una zona especializada en atraer actividades industriales innovadoras, en sus áreas de periferia se localizan en torno a los ejes de transporte cada vez de forma más dispersa la industria convencional. Son frecuentes las parcelas nido como naves adosadas las unas a las otras, dando lugar a una elevada ocupación del suelo. Con la mayor importancia que cobran en la investigación y los avances tecnológicos para la actividad industrial, se introducen también otros factores de localización industrial, como la cercanía a las universidades,
a los centros de investigación, etc., y se desarrollan complejos como los parques tecnológicos que integran bajo unas mismas condiciones e infraestructuras empresas de este ámbito en innovación tecnológica e investigación. La industrialización de las áreas rurales en el mundo desarrollado. En la actualidad, las áreas rurales cuentan con un conjunto de ventajas relativas que les confiere un carácter competitivo, facilitando la instalación en el campo de industrias tradicionalmente urbanas. En primer lugar, existencia de recursos naturales abundantes y baratos. 2. Menores costes que la ciudad. 3. Mano de obra de bajo nivel conflictivo y reivindicativo. 4. Presencia de suelo urbanizable de bajo precio. 5. Subvenciones o exenciones fiscales. 6. Falta de controles urbanísticos. Y 7. Comunicación eficiente por carretera. Esto favorece la instalación de sectores industriales de abundante mano de obra y escasa intensidad tecnológica. Tanto textil, calzado, madera, muebles, plásticos, transformados metálicos, etc. Si bien no solo atraen inversiones del exterior, sino que también se producen iniciativas de grupos locales que producen un crecimiento industrial de carácter endógeno. La deslocalización de la industria consiste en el traslado de una parte importante de la producción por parte de grandes empresas y multinacionales hacia otros países menos industrializados o en desarrollo, bien por recolocación propia o por subcontratación a otras empresas afines. Comienza a partir de los 90, constituyendo uno de los pilares del proceso de globalización. La deslocalización afecta sobre todo a sectores tradicionales de abundante mano de obra, como el textil y la confección, el calzado, el juguete y los agroalimentarios, así como la electrónica y los productos electrónicos de consumo. Tiene su origen en el funcionamiento globalizado de la economía actual, que posibilita la descentralización productiva en países de todo el mundo, y sus causas son: 1. Costes salariales más baratos, así como otros beneficios económicos, medidas fiscales, suelos baratos, ayudas gubernamentales, etc. 2. Competitividad creciente y global de las empresas. 3. Desigualdad de derechos y condiciones laborables entre los países. 4. Organización política del mundo actual. No existe control de la política frente a la economía. 5. Falta de presión de los movimientos sindicales y de conciencia de la clase trabajadora. 6. Cambio de modo de producción. En unos países se realiza la investigación, el desarrollo y el diseño de los productos, y en otros la fabricación y el ensamblaje. Y 7. El desarrollo de nuevas formas de inversión, subcontratación de franquicias, fusiones de empresas, etc. Existen ventajas e inconvenientes según el país de origen y destino. Veamos en este cuadro las ventajas en el país de origen. Las ventajas en el país de origen suponen la reducción de costes por bajo precio de la mano de obra. Las empresas deslocalizadoras desvían los esfuerzos de las tareas más mecánicas y se centran en acciones que requieren mayor cualificación y que aportan mayor valor, como el I+D. Mejora de la calidad de los servicios prestados al estar más especializados. Mejora de la competitividad de las empresas. Los trabajadores adquieren un mayor nivel de especialización y cualificación, y mejora las TIC. Las ventajas para el país de destino son el aumento de ingresos de exportación, creación de empleo, salarios más altos, los trabajadores adquieren mayor nivel de especialización, mejora la competitividad de los recursos humanos y mejora las tecnologías de información. Los inconvenientes para el país de origen es la destrucción de empleo y empeoramiento de las condiciones de este, deterioro del sistema de protección social al tener que ofrecer subvenciones e incentivos fiscales para evitar deslocalizaciones, se pierden recursos destinados a protección social. Y el efecto dominó de la competencia. Para poder competir con la empresa deslocalizada, la competencia debe imitar sus métodos.
Y los inconvenientes para el país de destino es la creación de empleo de baja calidad, reducción de la calidad del producto final al ser realizado por personal de menor cualificación o en peores condiciones laborales, y la contaminación y destrucción del medio ambiente al carecer el país de destino de controles ambientales o de sensibilidad para evaluar los daños apropiadamente, pudiendo causar sequías, desertización, etc. Unos factores de deslocalización tendrán más peso que otros en función del tipo de industrias que se trate. Para algunas industrias basta con que la mano de obra sea barata, y en otros es importante que el idioma sea el mismo. En otros es la calificación del personal lo fundamental para trabajos más complejos, y se elige un determinado país aunque los costes laborales sean mayores.